refiriendo a las conductas. Y si nos estamos refiriendo a las conductas, lo que queremos es ver comportamientos. Queremos saber la persona cómo se ha comportado. Porque lo más probable es que si una persona se comportó de cierta forma en el pasado, lo más probable es que lo vuelva a repetir. Porque eso hace parte de su estructura. Y finalmente, pues se le da la bienvenida a la compañía para cuando ya la persona pues es seleccionada. Entonces vamos a quedarnos en el tema de, digamos que ya hemos avanzado por algunos pasos, hemos definido los cargos y perfiles, el reclutamiento. Vamos a mirar el tema de la entrevista, el tema de la selección y lo vamos a mezclar pues con algunos temas que están dentro de este ciclo. Entonces, ¿cuáles son los roles en el proceso de ingreso? ¿Quiénes son los actores? Gestión humana es un actor principal. El líder o jefe de la vacante. Es muy importante que participe el líder o jefe de la vacante en ese proceso. Y ahora vamos a ver por qué. Pueden participar otros líderes, es decir, otros jefes que tengan otra visión diferente. ¿Y cuáles son los roles que deben asumir estos actores? Primero tienen que decidir, tienen que preguntar, consultarse entre sí qué es lo que creen los otros y por lo tanto de ser informado. Informado de, digamos que con todas las herramientas que va a tener dentro del proceso de selección, de cuáles son las condiciones o las características de cada uno de estos candidatos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de las hojas de vida. ¿Qué deberíamos analizar dentro de una hoja de vida? Primero, el tipo de educación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber qué es lo que sabe la persona. ¿Cuál es, como decía ahora Geraldine, el nivel de estudio que la persona tiene y si se ajusta a lo que nosotros requerimos para este proceso que estamos llevando a cabo? Los lapsos de educación, es decir, terminó el bachillerato, cuánto se demoró en iniciar la carrera, si desde hace muchos años no ha estudiado nada nuevo, sino que se quedó con lo que había estudiado antes. Actividades extracurriculares, es decir, qué otras actividades realiza por fuera de su vida laboral. Entonces, si participa, por ejemplo, en algún comité o si hace voluntariado, si pertenece a la iglesia, si hace, qué otro tipo de actividades realiza, porque vamos a ver un elemento que es muy importante y son los motivadores o lo que otras personas llaman los impulsores de carrera. Lo otro es el proyecto de grado, cuál fue el tema que utilizó, si estamos hablando pues con una persona que ha terminado o ha finalizado su carrera, ha hecho pues su pregrado o ha hecho de pronto algún posgrado. El hecho de que nos cuente acerca de ese proyecto de grado nos puede dar una idea acerca de los intereses de la persona. El ambiente de formación, donde se ha formado esta persona. Nosotros nos formamos en las casas, nos formamos en el barrio, nos formamos en otras empresas, nos formamos en las universidades, en los colegios. ¿Cómo ha sido la formación de esta persona? Lo otro, lo que hablaba anteriormente, la continuidad en el empleo. ¿Qué tanto dura en las empresas? ¿Acostumbra a quedarse un buen tiempo en la empresa o la rotación es alta? Pertinencia y coherencia entre cargos anteriores. ¿Qué tan diferente es los cargos qué tan diferentes son los cargos que ha ocupado? ¿Qué tan diferente o qué tan relacionados están esos cargos? Eso nos puede decir mucho acerca de la persona. ¿Cuáles han sido sus logros y sus resultados?
llama mucho la atención que a veces las personas no tienen idea de cuáles han sido sus logros o cuáles han sido los resultados. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos tener claro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un proceso o participamos en un proceso de selección, lo que esa persona está buscando es darse cuenta qué tanto este candidato puede generarle valor a la compañía. Y pues ese valor puede estar relacionado en los logros y resultados que ha obtenido en experiencias anteriores. Algo muy importante, las razones de desvinculación. O sea, si es una persona que normalmente la despiden, eh, si la despiden sin justa causa, si la despiden con justa causa, es muy importante ahondar en estos temas. Y finalmente, los objetivos de carrera. Entonces, los objetivos de carrera es la persona hacia dónde se quiere dirigir. Si una persona, por ejemplo, le gusta el área de operaciones, pero se está metiendo como vendedor o viceversa, ahí podríamos tener un indicio de que no necesariamente va a fallar el proceso, pero sí podemos tener un indicio de que en algún momento la persona nos pueda dejar el cargo tirado. ¿Qué no deberíamos tener en cuenta? La edad. Obviamente esto depende, ¿no? Esto que yo les voy a decir depende, porque también depende del cargo que se vaya a realizar. O sea, van a haber cargos donde vamos a necesitar que la persona que ocupe ese cargo tenga ciertas características que probablemente no todas las personas lo puedan cumplir, ¿sí? Entonces, si vamos a necesitar, por ejemplo, algo que requiera algún esfuerzo físico importante, pues probablemente le vamos a dar prioridad a aquellas personas que, digamos, están en toda su capacidad para poder realizar esas actividades, pero no vamos a poner a una persona de 60 años a cargar cajas y no significa que no lo puedan hacer. Por eso les digo, estos, digamos que estos factores dependen, pero en general no deben ser una causal de discriminación para no permitir que las personas entren a los procesos de selección. Entonces, por ejemplo, la edad, el género, el estado civil, la religión, sus afiliaciones, por ejemplo, afiliaciones políticas o la fotografía que ponen en las hojas de vida, que algunas exageran con el Photoshop y otras son demasiado descuidadas. Entonces, hay sorpresas por los dos lados. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta que lo que les digo, no se trata de que vamos a discriminar, porque estos no son parámetros de discriminación, pero en algunos casos nos puede convenir más cierto tipo de personas con unas características particulares, como por ejemplo, en una empresa que queda en las afueras de Cali, en la vía a Jumbo, había que hacer procesos de selección. Es una empresa de producción. Entonces, se definió en un inicio que se necesitaban personas jóvenes para realizar las actividades en la fábrica. Entonces, efectivamente, estamos hablando que eran procesos de selección que iban a tener 80 candidatos, 100 candidatos, y las personas pues, que se seleccionaron fueron escogidas, entre otros parámetros, pues, por su edad. Porque el llegar allá, pues, era bastante difícil, era, digamos, el pensamiento inicial. Una persona joven se le mide, no tiene ningún problema en tener que desplazarse hasta donde queda la fábrica. Sin embargo, lo que sucedió posteriormente es que las personas empezaron a renunciar. Entonces, estas personas jóvenes empezaron a renunciar. Pero ¿qué pudieron identificar? Que las personas que tenían, bueno, digamos, estas personas jóvenes en general no tenían responsabilidades, eran personas que incluso vivían algunos con sus padres. Entonces,
sin estigmatizar, pero generalmente lo que estaba sucediendo era que estas personas jóvenes renunciaban. Entonces preferían más bien buscar otro tipo de trabajo que ir hasta allá. Pero encontraron que las personas que tenían hijos, que tenían responsabilidades, estaban más dispuestas a continuar en el trabajo. O sea, tenían otras variables que los hacían pensar que deberían continuar dentro del trabajo. Entonces, ya lo que se hizo después fue ya no buscar personas tan jóvenes, sino encontrar a un grupo de personas que estuvieran más o menos en la mediana edad, que tuvieran responsabilidades y que tuvieran vehículo para poder desplazarse hasta la fábrica. Entonces, estos no son elementos de discriminación, pero sí pueden ser parámetros que también en algún momento, así como estos factores que nos ayudan a darnos cuenta de cuáles son una idea pues un poco más clara de lo que es o de las características que tiene una persona, estos también nos puede ayudar a encaminar el proceso. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Claro, es profe como el agua. Espero que agua transparente. Gracias, Diana. Diana, Hola, profe. hola. ¿Para ti qué es un proceso de selección? Profe, qué pena. La verdad, he estado muy poco atenta a la clase. Estoy un poco enferma. No se nota, tranquila. Isabela, Sí, señor. Isabela, ¿para ti qué es un proceso de selección? Creería yo que es como un estudio que se le hace a la persona. Ujú. Un estudio que se le hace a la persona. Ok. De ¿Cómo? a la persona que se pretende y que es por pasos y que me imagino que Bueno, te escuché entrecortado. Tania, tienes malo el micrófono, me imagino. Ok. Bueno, un proceso de selección es una apuesta, pero es una apuesta fundamentada, entrenada y controlada a acertar en nuestra capacidad de predicción. El proceso de selección o lo que buscamos con el proceso de selección es predecir. ¿Predecir qué? Predecir qué tan exitoso va a ser esa persona que nosotros vamos a escoger para que ocupe ese cargo. Entonces, para nosotros poder predecir esto, debemos tener en cuenta que existen unos elementos que son muy importantes y que nos pueden servir de guía para poder saber qué tan exitosa puede ser esa persona. Entonces, vamos a pensar en tres elementos. Uno de esos elementos es identificar si la persona puede hacer el cargo. El segundo elemento es si quiere hacer el cargo. Y el tercer elemento es si encaja dentro de la organización. Es decir, la persona puede hacer el cargo, quiere hacer el cargo y encaja en la organización. Si nos fallan alguno de estos tres elementos, lo más probable es que esa persona no debería ingresar a la compañía. Entonces, ¿a qué se refiere puede hacer? Puede hacer se refiere a que existen unos requisitos técnicos del cargo. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En la descripción del cargo. ¿Sí? En la descripción del cargo nos va a decir entonces qué es lo que la persona debería saber, cuáles son las habilidades que debería tener y adicionalmente nos debe decir cuál es el perfil que debe garantizar que se tiene con esta persona. Entonces, cuando nosotros evaluamos a una persona, hay que tener en cuenta algo.
Si nosotros hablamos acerca de las competencias y que las competencias van a ser, digamos, que las variables primordiales para que nosotros podamos saber qué tanto puede una persona ocupar un cargo, las competencias o los niveles de competencia van a ser diferentes dependiendo del tipo de cargo, pero puede que todos los cargos deban tenerla, me explico. En una empresa de servicios, probablemente la competencia de orientación al cliente la deban tener todas las personas deben tener la competencia de orientación al cliente, pero la deben tener más desarrolladas y por lo tanto la exigencia debe ser más alta, cargos que están directamente eh, en contacto con los clientes. Por ejemplo, una recepcionista debe tener altos niveles de orientación al cliente. Probablemente una persona de archivo no necesite que los niveles sean tan altos, pero va a atender clientes internos, por lo tanto, es importante que también la tenga. O sea que en cada cargo lo que va a suceder es que vamos a evaluar qué tanto será esa exigencia de acuerdo a esas competencias. ¿Y dónde qué nos va a decir eso? El formato de perfiles del cargo. Lo otro es, ¿quiere hacer el cargo? Aunque no lo crean, a veces hay personas que no quieren hacer los cargos, que lo están haciendo porque no tienen otra opción diferente. Personas, por ejemplo, que trabajan dentro de las organizaciones y están aburridos, no quieren estar más allí, pero no encuentran otra opción diferente. Entonces, si una persona está participando en un proceso de selección por escapar de su situación actual, no porque lo motive llegar a ese nuevo cargo, entonces lo más probable es que vamos a tener dificultades. Así que este quiere hacer está más relacionado con el tema de la motivación. Entonces, dentro de la motivación vamos a hablar acerca de los impulsores de carrera. Y los impulsores de carrera los vamos a ver que, digamos, son el resultado de un estudio que han realizado y han identificado 9 impulsores de carrera que son los que a todas las personas nos pueden ayudar a identificar qué es lo que verdaderamente nos motiva. Dentro de este quiere hacer también está cuáles son los valores de la persona. ¿Qué es lo que valora? Ustedes pudieron ver en ese ejercicio de proceso de selección de Heineken que al colocarle a las personas unas situaciones impensadas, como por ejemplo agarrarle la mano desde el inicio, desde la entrada hasta la oficina donde le van a hacer la entrevista, o que la persona tenga un ataque o le esté dando un infarto y el candidato, algunos van a salir corriendo, otros se van a quedar a ayudarle a la persona, o cuando la persona iba a saltar a esa lona por el incendio, habrá unas personas que se queden quietas y no van a apoyar a sostener la lona, y hay otras personas que van a salir corriendo de inmediato. Y lo último es la visión personal, es decir, la persona, qué es lo que está buscando en su vida. Puede que no lo sepa y eso no es un error, simplemente es un indicio que digamos que es importante tenerlo en cuenta dependiendo del tipo de cargo que se vaya a donde va a participar la persona. Y finalmente, el encaja se refiere a la cultura, es decir, qué tanto esta persona se puede adaptar a nuestra cultura de empresa. Entonces, esta empresa, ¿cómo es? Aquí somos extrovertidos, divertidos, somos alegres, toda la gente se está riendo, entonces este candidato es una persona demasiado seria, formal, no le gusta tener compañía, detesta el ruido, o todo lo contrario, esta es una compañía callada, esta es una compañía formal, seria, y llega una persona que sea demasiado extrovertida. Eso no es, no es que las cosas no funcionen, simplemente que dependiendo de la situación podríamos evaluar si efectivamente esa persona encaja o no. Y aquí sí nos toca
pensar un poco en las posibles situaciones que se nos puedan presentar al futuro con la persona. No se trata de que al traer a una persona tengamos un dolor de cabeza, porque si la empresa está teniendo un dolor de cabeza, el trabajador también va a tener un dolor de cabeza. Y en muchos casos es preferible decir no, por un lado, no aceptar, o decirle a la persona no, no participa más en este proceso. En una experiencia con alguien que conozco que hacía tiempo no podía trabajar, no encontraba trabajo, finalmente encontró el ingreso en una empresa donde el jefe se las pasaba gritando, insultando a todos sus trabajadores y menospreciándolos. O sea, la persona que es muy respetuosa, obviamente no aguantó. Al segundo día se retiró. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden presentar. El proceso de selección, los que ejecutan ese proceso de selección, tienen que prever que pasen ese tipo de situaciones. Entonces, Frederman, ¿me escuchas? Cristian, Sí, profe. hasta ahí, ¿qué resaltas? ¿Qué puedes, de lo que hemos visto? Me pareció muy importante la última parte, la de la cultura, el poder encajar en un entorno el cual es totalmente diferente a de pronto lo que ya podemos estar acostumbrados. Muy bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, créanme que es muy importante porque es que las organizaciones y los grupos se van formando y digamos que se forman con la unión de las personas. Vamos a ponernos la camiseta Y si del nosotros equipo. somos Vamos a cantar capaces el himno de Colombiautos. de poder identificar si una persona, si podemos al menos hacer el intento de poder predecir si esa persona se va a adaptar o no a lo que nosotros estamos haciendo, pues va a fluir mucho más rápido, tanto para el grupo como para la persona, ese proceso de adaptación. Entonces, estamos hablando del quiere, estamos hablando del puede y estamos hablando del encaja. Hay otro elemento que es el sabe, pero digamos que lo podemos relacionar con el puede. Este ya algunas personas lo han visto, pero hoy lo vamos a ver. Quiero que veamos este video que nos muestra este modelo y que nosotros claramente podamos identificar que efectivamente tiene toda la validez pensar en esto. ¿Ahí están escuchando? Vamos a ponernos la camiseta. ¿Sí están escuchando? Sí, profe, ahí se escucha bien. Camiseta del equipo, vamos a cantar el himno de Colombiautos. Lo vamos a cantar con disposición, con emoción, con convencimiento. Por favor, el himno de Colombiautos. ¿Listos? 1, 2, 3. Colombiautos es mi orgullo y es la fuerza con la que empiezo mi trabajo cada día. Y cómo crece con mi esfuerzo y con mis ventas. Colombiautos es mi empresa y mi familia. Porque extraño tus maltratos, tus insultos. Susana no está. El doctor Bernal también se fue. Está que llueve, no hay clientes y estamos deprimidos por la derrota del mes, ¿cierto? Y son las 5:30 de la tarde. ¡Conclusión! No, un momento, por favor. Al menos esperemos a que sean las 6. Ay, pero bebecito, ¿qué vamos
Es totalmente recto, no pasa por encima de sus principios, pero ¿eso lo hace competente para vender? Marino, esta es la cifra más baja que usted ha tenido desde que está trabajando en esta empresa. 312 millones. Explíqueme qué le pasó. Doctora, este mismo mes. Yo ya sé qué fue lo que me pasó. A mí me pasa con el pelo lo mismo que a Goliat. ¡Sansón, bruto! ¡A lo mismo! Usted sabe a quién me refiero. A mí el pelo me hace daño. Lleva mucho tiempo en ventas y tiene demostrada su experiencia en este campo. ¿Pero dónde están sus valores? Méndez, usted es el alma del flujo de esta empresa. Felicitaciones, Méndez. A buena hora lo contraté yo a usted. ¡Qué maravilla! No, es que estoy aterrado. Gracias. El mes pasado vendió creo que 566 millones, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo felicito, Méndez, lo felicito. Gracias. Ha demostrado sus competencias y por eso ha logrado resultados en las ventas. ¿Y su conocimiento? Son estas porquerías de cifras. Parece que ninguno de ustedes hubiera venido a trabajar este mes. Por eso mismo, doctora, yo quería decirle que este mes sirvió como un periodo sui generis, en el cual tal vez no vendimos tanto, pero sí sirvió para reflexionar el impacto que produce en nosotros su ausencia, doctora. Doctora Maldonado, nuestra ganancia fue la experiencia adquirida. Ha cultivado como ninguno su conocimiento, pero ¿dónde están sus competencias? ¿Qué pasó, señores? Nos habíamos comprometido a entregar todo de nosotros durante este mes. Por no tener un modelo que promueva el desarrollo integral de las personas, Colombiautos tiene gente que quiere pero no encaja. Puede pero no quiere. Quiere pero no puede. Ni quiere, ni puede, ni sabe, ni encaja. Muy bien. ¿Por qué será importante esto tenerlo en cuenta en un proceso de selección? Jonina, ¿me escuchas? Jonina. Jonina se nos fue. Isabela, Señor, ¿qué te pareció ese video? pues me parece que explica claramente los tipos de empleados que puede llegar a tener una organización. Ujú. ¿Y qué importante será entender ese modelo? ¿Por qué será importante ese modelo? Porque nos ayuda a primero saber identificar qué tipo de empleados están en la empresa y cómo manejarlos, ¿no? Y cómo, pues no manejarlos, sería la palabra, no sería manejarlos, pero pues cómo saber llevarlos y poder de esa manera sacar el mejor potencial que tenga, pues sí se puede. Muy bien. Aquí lo que estamos mirando, y lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, aquí no se trata de manejar, precisamente lo que estamos buscando es poder encontrar esos parámetros que hacia el futuro o esos factores que nos van a ayudar a que la persona, por decisión propia, pueda hacer aquellas actividades que nosotros le encomendemos y que las haga con sentido y con compromiso. Pero para eso necesitamos saber que efectivamente la persona sí puede hacer lo que le estamos diciendo, que lo quiere hacer y que adicionalmente encaja. No solamente dentro de la organización, sino dentro de la misma área. Entonces, algo que nosotros tenemos que identificar y que es muy importante son los impulsores de carrera. Entonces, los impulsores de carrera, digamos que es básicamente intentar preguntarnos qué es lo que motiva a la gente para trabajar con satisfacción, motivación y pasión en su trabajo. Entonces, ¿cuáles serán o las personas se mueven? ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Qué motiva a las personas? ¿Qué es lo que hace que la gente haga cosas? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona esté contenta en su trabajo o que nosotros podamos propiciar que esa persona esté contenta? ¿Quién me dice? ¿Qué se le ocurre?
No importa si es correcto o equivocado, igual lo vamos a ver. Dinero, Joana. Ok. Muy interesante ese. Ahora volvemos con ese tema del dinero. ¿Qué más? Pero no solo es dinero. Ok. Pues, digamos que si la persona, empecemos desde la carrera que estudió, si a la persona le gusta su carrera y pues le apasiona lo que estudió y encuentra un trabajo pues acorde a lo que estudió, pues claramente lo va a hacer con pasión, con amor, pues queriendo pues hacerlo bien, ¿sí? Sí. Entonces, si le gusta lo que hace, pues ahí es donde entra esa. Profe, también el ambiente laboral, ¿no? Hace parte de la satisfacción y la motivación de uno ir a trabajar. Ajá. Bueno, pero Profe, aquí estamos hablando, discúlpame, Frederman, estamos hablando, digamos, lo más interior de una persona. O sea, ¿qué es lo que más motiva a una persona? ¿Qué ustedes La creen que... necesidad, el reconocimiento. Bueno, el reconocimiento, pueden, si nos metemos con la pirámide de Maslow, pero muy bien, por ahí es como empezar a pensar en el individuo, en su interior, lo que hay en su corazón, lo que hay no solamente en su corazón, sino también en su mente, qué hace qué es lo que lo mueve a esa persona. Frederman, ¿ibas a decir algo? sí, profe, pues iba a dar un ejemplo muy claro y es ahí donde que pasa pues en mi empresa ya, una empresa de trabajo en una empresa de confección, una planta de 400 operarios y yo estoy en la parte administrativa ya, sí en Sí. la parte de compras y pienso que del portero hasta gerencia todos son fundamentales para que fluya el proceso ya y logremos los objetivos de la empresa como tal, pero siempre veo que no toquemos el tema salarial, toquemos más bien el tema de una palabra que te motive, que te diga que lo lograste, que se pudo ir el despacho de exportación. Entonces nunca, en los 7 años que llevo ahí, nunca he visto una palabra de aliento, de motivación, ¿ya? Ajá. Entonces, son como esas cositas como muy mínimas, porque ni digo que el salario, pero sí influye muchísimo, no sé, lo veo yo. Muy bien, Frederman, y muchas gracias por el ejemplo y lo vamos a utilizar. Bueno, resulta que se han identificado que las personas en su interior todos tenemos unos impulsores de carrera. Y de esto hay unas herramientas, de esto salen unas herramientas que son complejas. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama DISC, que es D-I-S-C, donde nos dice cuál es el tipo de personalidad que tiene quien hace esa herramienta. Pero aquí lo que vamos a ver es esos impulsores. Entonces, ¿cuáles son los impulsores que han logrado identificar? El impulsor básicamente lo que dice es que esa persona en su interior valora, se siente satisfecho, se mueve a hacer actividades que le ayudan a que ese impulsor se desarrolle cada vez más. Entonces, si yo digo que uno de los impulsores de una persona es el altruismo o la filantropía, entendiendo altruismo como esa capacidad o ese deseo de hacer bien por las otras personas, o filantropía, que una persona sea capaz al preocuparse por otras, incluso hasta de dar de lo que tiene de sí mismo para poder que esas otras personas digamos, se desarrollen o se sientan bien. ¿Qué características? No sé si ustedes, lo primero que les quisiera preguntar es si ustedes conocen alguna persona o ustedes mismos que este sea uno de sus impulsores. ¿Ustedes conocen a alguien que sea así? ¿Que tenga alguno de esos o que tenga cuál? No, solamente el primero, altruismo.
Profe, pues pueden ser las personas que hacen como cosas sociales. Ok, estas personas, muchas gracias. Este va a ser un impulsor importante y se van a mover probablemente dentro de organizaciones enfocadas al bienestar de comunidades que estén más desprotegidas, pero también no hay que ir hasta allá. Este puede ser una de esas personas que se encarga de, por ejemplo, programar la visita, pues cuando podíamos hacer las visitas presenciales, era la persona que se encargaba de conseguir los fondos para llevar al ancianato, o que de pronto cuadraba dentro de la empresa la visita a la escuela o al colegio para ir a pintarla. Es una persona que ese tipo de cosas las mueve, o es la persona que se encarga de que alguna compañera quedó en embarazo, entonces se encarga de organizar el baby shower. O sea, este tipo de personas los mueve este tipo de sentimientos. Así que si nosotros podemos identificar eso en una persona, lo podríamos direccionar mucho más dentro de la organización a realizar actividades que estén relacionadas con ese impulsor. ¿Es claro el ejemplo? Sí, profe. Gracias, Paulina. Luis. Sí, señor. Luis, ¿qué características crees que tendría una persona cuyo impulsor es la expresión creativa? Profe, ¿cuál de los dos, Luis? Luis Díaz. Creativo, pues que le guste dibujar, que le guste pintar, que le guste hacer la cartelera de cumpleaños, que hay que colocar bombas, que hay que decorar. Sí, que sea creativo, pues, en aportes, tanto físicos como culturales. Muy bien. Mira que ahí dijiste algo muy importante. Esta persona puede que haga la cartelera para el del cumpleaños, pero en realidad, a pesar de que sabe que va a hacer sentir bien a la persona a la cual está haciendo eso, en realidad lo está haciendo más por satisfacción propia, porque se siente bien haciendo ese tipo de cosas, mientras que el primero que estamos viendo, el altruismo, la filantropía, ese impulsor, lo que lo satisface es que las otras personas se sientan bien independientemente de lo que pueda sentir la misma persona. O sea, esta persona es feliz y los otros son felices. O mejor, esta persona es feliz haciendo feliz a los otros, o al menos evitándoles un dolor. Los otros van a tener su propia satisfacción o su propio impulsor, pero por la naturaleza propia. Entonces, quiero que miremos de seguridad y permanencia, pues digamos que ese impulsor lo que busca es estabilidad, que la persona, digamos que su situación siempre sea la misma, que no le varíe demasiado, que sienta que lo que vivió hoy, que mañana no vaya a llegar a la empresa y vaya a ver otra cosa totalmente diferente. El de autonomía es un tipo de impulsor que lo que busca es que la persona se sienta autónoma en sus decisiones, que le digan, mire, este es el objetivo y ya usted mira cómo lo cumple. Entonces no necesita que le estén diciendo nada, no necesita que le estén marcando el paso, porque esta persona que tiene este impulsor, pues va a ser mucho más proactiva, va a ser visionaria, va a caminar por sí sola. El impulsor de creación de empresa va a estar enfocado en aquellas personas que, ya sea que desarrollen nuevos negocios, que sean arriesgados, que sean personas que sean capaces de poner en marcha nuevas ideas para formar una empresa o para mejorar la que existe. Hay un impulsor que es el de retos y logros. Hay gente que se siente muy satisfecha o que lucha por ser siempre los primeros, porque se cumplan los objetivos, porque las cosas se terminen. Por ser el primero, esta persona siempre va a querer estar en los primeros lugares.
Hay personas que les gusta más el balance, siempre están buscando estar como en la mitad, ni muy agresivo o ni muy calmado, ni muy pasivo, ni muy hiperactivo. Siempre están buscando, por ejemplo, ser mediadores cuando existen conflictos. Son las personas que siempre están buscando que haya como un equilibrio, que haya un bienestar dentro de su área de la organización. El impulsor de influencia o impacto es para aquellas personas que les gusta ser reconocidos como líderes, como aquellas personas que tienen la capacidad de poder dirigir a un grupo de personas y de llevarlos hacia donde considera que es la mejor ruta. Y están los otros que son el impulsor de especialización, que lo que busca es que la persona o la persona busca que en la medida que haga algo, cada vez que lo realice se haga de la mejor manera. Es la persona que es muy metódica, es la persona que le gusta que las cosas sean de cierta manera y no quieren que sea de otra manera diferente. Entonces, cada vez que están haciendo este tipo de cualquier tipo de actividad, siempre están buscando el perfeccionismo porque es algo que tradicionalmente lo están practicando. Todos tenemos un poco de todos. Todos tenemos un poco de todos, pero hay unos rasgos que nosotros podríamos identificar que son más representativos que otros. Entonces, quiero que piensen en esos impulsores de carrera y que intuitivamente, es decir, que ustedes piensen cuál sería su impulsor de carrera o el que más digamos que el que más lo represente. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces tenemos una combinación muy fuerte de dos impulsores o tenemos uno que específicamente se lo podemos identificar muy bien. Entonces, piense muy bien, les doy unos segundos para que piensen en los 9 impulsores, para ver cuál es ese impulsor que los representa. ¿Quién me quiere compartir lo que cree? Cristian Olave. Cristian. Ya voy es que. Ok, listo. Cristian tiene dificultades. Cristian Hernández. Sí, profe, me quedó sonando un poco el de creación de empresa, pero ¿me podría explicarlo un poco más? El de creación de empresa es aquella persona o aquel impulsor que la persona está más encaminada a probar nuevas ideas, a desarrollar proyectos, a definirlos y a llevarlos a cabo, a generar nuevas empresas o a buscar mejoras dentro de la organización donde está. Sí, profe, me identifico un poco más con esa. ¿Y en qué lo ves reflejado? Dame un ejemplo. En que muchas veces, por ejemplo, en la empresa que estoy trabajando, me pongo a pensar como en qué aspectos podrían mejorar o, por ejemplo, nosotros en la parte de práctica empresarial tenemos que entregar un proyecto y pues pienso mucho y lo comento a mi jefe como qué aspectos podría ir modificando dentro de la empresa. Muy bien, muy bien. Esa es una muestra de que el impulsor está muy marcado. Muchas gracias. Tania, no es solo uno, puedes tener varios y eso hace una combinación, como te digo, de unas tendencias. Generalmente la clasificación de las personalidades son 4 que tienen una combinación de estos 9 impulsores. Pero aquí, como no vamos a llegar a ese nivel,
estamos identificando uno. Entonces, Cristian, ¿ya puedes hablar? Sí, profe. Bueno, ¿cuál sería tu impulsor? ¿Cuál te representa? Profe, me perdí un poquito de la imagen que está aquí. Sí. Seguridad y permanencia. ¿Por qué? ¿En qué lo he reflejado? Sería en el aspecto, pues, personal, profe. Ok, dime en qué. No sé, soy seguro al hacer ciertas cosas como, pues, hablar en público o... Pero ese no es tanto un impulsor, es simplemente una característica. Es más, ¿por qué te gusta hablar en público? De pronto, cuando estás mirando a hablar en público, estás buscando, por ejemplo, influencia o impacto. ¿Te gusta que la gente te escuche? ¿Te gusta que la gente te siga? Sí es claro. No es tanto que te guste la seguridad, o sea, que la seguridad que es una característica tuya. Aquí no estamos mirando las características, sino qué te mueve a hacer cosas. Entonces hay gente que le agrada que otros lo vean, hay gente que le gusta ser el centro de atención, entonces quiere que, quiere que esas personas que están a su alrededor siempre lo sigan. Geraldine, Profe, hay dos, Giraldo ¿cuál o es? Gómez. Gómez. ¿Cuál me caracteriza? ¿Cuál me impulsa? Estaba pensando en los retos y logros, ¿Por qué? porque pienso o me impulsa cuando me coloco un reto o hay un objetivo que alcanzar. Siento que eso me está retando y eso me impulsa a lograr ciertas cosas o llegar a ese objetivo. Entonces eso me puede identificar. Ok, ¿y cuál es el otro? ¿Eran dos? No, tú dijiste que te estabas yendo por dos. No, dije retos y logros. Solo retos y logros. Ok, perfecto. La otra, Geraldine. Profe, yo pienso que igual, retos y logros. Y más por mi trabajo, por la empresa en la que trabajo, pues si uno tiene un buen desempeño, pues así mismo va a ser su durabilidad en la empresa. Y pues Ajá. en este caso, en mi trabajo, como yo tengo a cargo dos áreas, entonces pues es como un reto porque es mucho trabajo para ambas áreas y responder al mismo tiempo, pues es un logro, un reto y un logro tanto personal como hacia la empresa. Sí, ok. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cuál es el tema aquí? Que nosotros, si nosotros logramos identificar cuáles son estos impulsores, qué es lo que a mí me impulsa, y cuando hablamos de impulsores estamos hablando de aquello que nos apasiona. O sea, que cuando nosotros estamos enfrente de eso que nos mueve, ni siquiera necesitamos analizar, nos sentimos emocionados. Por ejemplo, cuando una persona siente, digamos que las personas que se motivan con ayudar a las otras personas, no lo piensan, simplemente lo hacen y ya. Pero otra persona que no tenga ese impulsor, pues va a cuestionar, a ir hasta allá, yo por qué voy a entregar lo que tengo, no tengo para mí, ahora voy a darle a otros. Hay personas que no son así. O como les decía, por ejemplo, hay personas que en el impulsor de autonomía y aún estando en la carrera de ventas, hay personas que no les gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer. O sea, es casi un insulto para estas personas. ¿Qué es lo que le van a decir a su jefe? Déjeme que yo le cumplo. Esas son las frases que tradicionalmente utiliza esa persona. Entonces, una persona que tenga esa combinación de autonomía con retos y logros, pues va a ser una persona que está enfocada en poder cumplir esos objetivos. ¿Qué es importante con esto? Que de la forma en que una persona digamos que en la forma en que resalten esos impulsores, ustedes van a ver que incluso la forma en que se comporta la persona por un lado, la forma en que habla por el otro, las expresiones que utilizan también cambian. Y nosotros podemos identificar
con esas señales, digamos, acercarnos un poco para poder identificar qué es lo que busca la persona. Y si un jefe o líder es capaz de identificar el impulsor, probablemente va a tener más probabilidades de generar el ambiente que mantenga motivada a la persona. Y como todas las personas somos diferentes, entonces ahí es donde está el talento del administrador, de poder aplicar de acuerdo a lo que a cada persona le puede impulsar a hacer las cosas. Si es capaz de hacer eso, es capaz de lograr resultados importantes, porque todos los impulsores son necesarios. Como les digo, todos tenemos de todo un poco, ¿sí? Y en diferentes momentos de la vida. Hay momentos donde nosotros hemos buscado el balance de la vida, estar equilibrados, que no estar desbalanceados, pero hay momentos en la vida donde nos enfocamos en la creación de empresa y nos arriesgamos y somos, digamos que estamos enfocados en arriesgarnos, en buscar oportunidades. Entonces, con el paso de la vida, esos impulsores pueden cambiar, pero nosotros nos podemos dar cuenta cuáles son digamos que esos elementos que nos pueden servir para identificar si ese candidato efectivamente puede hacer parte de la organización, pero adicional, si la persona quiere estar dentro de la organización. Digamos que cuando ya nosotros nos vamos a enfrentar a la entrevista como tal, o sea, este es un tema demasiado amplio. O sea, nosotros podríamos ver análisis de las hojas de vida, podríamos ver cuáles son las pruebas que se realizan, podríamos ver una cantidad de temas, pero obviamente el tiempo no nos da para hacerlo todo. Pero sí quiero que nos quedemos con algo. Y es que una entrevista debe tener ciertos elementos y que ustedes van a poder juzgar si en los momentos en que los han entrevistado se ha logrado cumplir con esto que vamos a ver. Lo primero es que existe un libreto para las entrevistas. Lo primero es el saludo. Lo segundo, se puede tener una charla informal, porque ¿qué es lo que va a suceder? El candidato tradicionalmente va a llegar nervioso, porque se va a enfrentar a alguien con el que él puede sentirse juzgado, y a nadie le gusta sentirse juzgado. Entonces, es bueno hacer una charla informal dependiendo de la personalidad que tenga ese candidato. Podemos hablar de cualquier tema. Y eso incluye que hagamos unas preguntas, que esas preguntas les llamaremos preguntas de transición, pero no nos van a entregar ningún tipo de información valiosa. ¿Qué preguntas podemos hacer a una persona con la que apenas estamos iniciando esa entrevista? ¿Qué se les ocurre? Una pregunta como para que se sientan confianza, entonces. Por ejemplo. No sé, pues podría ser que en qué ocupa su tiempo libre. Puede ser, puede ser. Generalmente van a ser preguntas donde la persona nos va a decir todo lo maravilloso que es. O sea, todo lo que nosotros preguntemos, la persona nos va a mostrar una imagen, la imagen más positiva que pueda tener. Pero nosotros podemos hablar acerca de la familia, por ejemplo, algo que les gusta mucho. Si usted les pregunta a una madre, por ejemplo, le pregunta acerca de los hijos, de si estudian, de si ya fueron al jardín, de cómo fueron las primeras etapas de ida a esa actividad, porque puedes notar que la persona tenga digamos que el hijo es pequeño. Digamos que estas preguntas lo que buscan es que la persona hable y digamos que se empieza a sentir un poco en confianza. Contarle a la persona qué es lo que vamos a hacer, ya digamos que entrando un poco en materia. Lo que le vamos a decir a la persona es que
esta entrevista es una de las etapas de todo este proceso de selección donde la persona ya participó en la etapa de reclutamiento y quedó preseleccionada con otro grupo de personas que están participando en el proceso. Entonces, podemos hablarle acerca de qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando una persona que ocupe el cargo, que tiene estas características. Probablemente ya la persona está enterada, pero con eso alineamos la información para que no vayan a haber sorpresas si la persona continúa el proceso. Incluso le podríamos preguntar, una vez le hayamos dado la información general, si la persona está interesada en continuar el proceso o no. Y ahí ya entramos al cuerpo de la entrevista. El cuerpo de la entrevista son las preguntas conductuales. Entonces, ¿por qué se llaman preguntas conductuales? Preguntas conductuales, ¿por qué se llamarán así? Para mirar la conducta de la persona. Sí, exacto. Me encanta porque intentan hacer unos análisis súper profundos. Son conductuales porque hablan acerca de las conductas de las personas, es decir, comportamientos. Se los he dicho en varias oportunidades. Lo que estamos buscando es comportamientos, que nos cuente qué es lo que ha hecho antes. Si logramos que nos cuente qué es lo que ha hecho antes, probablemente podamos predecir qué es lo que va a hacer en el futuro. Entonces, como no quiero dejar a medias este tema, la próxima semana vamos a trabajar con las preguntas conductuales dentro del proceso de selección en la etapa de la entrevista. ¿Listo? Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, Juan Flores. Presente, profe. Juan, ¿qué vimos hoy? Profe, pues estuvimos analizando los procesos ya pasamos al proceso de reclutamiento, pues lo que viene siendo cómo las empresas organizan sus entrevistas, ¿no? Cómo pues determinan personal, qué tipo de empleados van a escoger o qué les sirve mejor, así como tú comentaste, a ellos y a la misma organización, haciéndolas también unas mismas, digamos que pruebas en la entrevista, como ellos actuaban a diferentes emergencias, ¿no? Como por ejemplo en el video, que el entrevistador pues se desmayaba y había una evacuación y ellos pues miraban como la actuación de los entrevistados. Muy bien. Eso es, o sea, piensen que cuando hacemos un proceso de selección, si somos la persona que estamos buscando el trabajo, eso es como cuando a ustedes los están cortejando o las están cortejando. Puede que les convenga o puede que no.